Muy buenas tardes para toda nuestra audiencia. Bienvenidos a nuestro programa Logística al Día de Huella Logística y el Nodo Colombia. Hoy con un tema bastante importante, como todos los que manejamos aquí en nuestro programa: competencias profesionales en la logística. ¿Qué se necesita para fortalecerlas? Para esta actividad tenemos autoridades en este tema y vamos a presentar en este momento al licenciado Fermín Crisóstomo, que nos acompaña desde México. Muy buenas tardes, Fermín, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes a todos. Bienvenido, Fermín. También nos acompaña el ingeniero Miguel Pérez, Miguel Ángel Pérez. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Guillermo, muy buenas tardes para todos, un placer estar en tu programa. Muchísimas gracias, bienvenidos. Y el ingeniero Miller Moreno. Hola, Miller, ¿cómo estás? Miller Romero. Romero. ¿Cómo te va? ¿Qué has hecho? Hola, Guillermo, muchas gracias por la oportunidad y por la invitación de parte del Nodo a hablar un poco de lo que es el tema de las competencias de personas. Muy bien, bienvenidos entonces. Es factible que más adelante tengamos otro invitado que se conecte desde Colombia. Entonces Miguel y Miller, desde México nos acompaña Fermín. Vamos con la primera pregunta y es hablar un poco sobre la educación. ¿Cómo se ha venido transformando la educación profesional en los últimos 10 años? Vamos a darle la palabra a Fermín. Si alguno de ustedes quiere complementar la respuesta de Fermín, bienvenido. Adelante, don Fermín. Muchas gracias. Muy interesante. Una pregunta que los que estamos en el tema de las competencias laborales nos hemos hecho desde el principio. Básicamente lo que ha sucedido es que en algún momento, digamos en las últimas 4 décadas, las universidades generaron una brecha con el sector productivo, con los sectores productivos. Y generalmente al inicio del desarrollo de un programa de formación, pues debe haber una consulta con quienes van a ser los receptores del talento que se desarrolla. El caso es que parece ser que las universidades olvidaron esa consulta, ampliaron esa brecha, y me parece que las competencias laborales y otros movimientos que ahora, impulsados por la pandemia y el distanciamiento, se han generado, vienen a cerrar esas brechas. Pero principalmente las competencias laborales vienen a cerrar una brecha entre el saber y el saber hacer. Es una brecha que nos había quedado ahí pendiente y que en el caso de México, por ejemplo, es el gobierno federal que se ha encargado de cerrar esa brecha como un índice de productividad, ¿no? Como un indicador de productividad nacional. Muy bien, Fermín, muchas gracias. No sé si Miguel o Miller quieren complementar algo. Sí, de pronto me parece bastante importante ese tema de la menciona el colega aquí respecto al tema de la experiencia, el tema del saber hacer. Creo que en lo que más radica este tema de certificación de competencias laborales en personas es el saber hacer. Creo que el tema académico de pronto se profundiza mucho en la parte teórica, en el conocimiento teórico, pero se olvidan un poco de las necesidades empresariales actuales. Entonces, de pronto, como que esos currículos de los programas educativos están hechos y como que se quedan en el tiempo y no permiten una flexibilidad que es la que entregan estos programas cortos, que permiten una flexibilidad respecto a la necesidad puntual de la empresa en estos momentos, y esa flexibilidad pues los hace bastante atractivos. Muy bien, muchas gracias. Yo aquí tengo una nota de el señor Carlos Felipe Jaramillo, del Banco Mundial. Él es el vicepresidente de la región de América Latina y el Caribe.
en una publicación muy reciente, él da a conocer que obviamente hay una transformación en la educación desde este tema del COVID-19. El COVID ha generado una reestructuración de los cargos y las profesiones a nivel laboral. Y él menciona que la crisis, pues obviamente ha destruido muchos puestos de trabajo y que los empresarios en general están buscando un fortalecimiento con unas nuevas habilidades en el sector. Estoy leyendo textualmente algunos de los apartes de lo que menciona nuestro señor Carlos Felipe Jaramillo. También él menciona que América Latina y el Caribe pues tienen unos retos muy grandes en esta adaptación. Inclusive ya sabemos que dentro de esta transformación de los últimos 10 años, pues vemos personas que vienen saliendo con un título profesional y que ese título profesional en últimas, cuando el empresariado los pone en una labor, nos damos cuenta que lamentablemente no tienen la talla, llamémoslo así, para el desempeño de este cargo o de esta función. Y justamente eso es lo que menciona Carlos Felipe Jaramillo, que dentro de la gama universitaria, 5 años, con unos créditos que surte un profesional y finalmente sacarlo al mercado, aquello que iba mencionando Miller de los programas cortos, que obviamente son resultados, lo que llaman ellos los PCC, estos planes cortos, como las competencias profesionales, que más o menos son de 2 a 3 años, estos programas cortos. Así que la educación se ha venido transformando en que podamos tener personas que en buena medida para laborar pues tengan esa competencia. En mi caso particular, muchas personas me llaman y me dicen: Guillermo, es que necesito habilidades en esto, desarrollar competencias en esto. Entonces, en buena medida sí vemos que hay un cambio, y la pandemia ha hecho una aceleración mucho más grande en ese desarrollo de la búsqueda de programas cortos en la formación de competencias profesionales. No sé si Miguel Ángel quiere aportar, adicionar algo a esta transformación de la educación en los últimos 10 años. Sí, Guillermo, precisamente tocas un tema muy importante y es el relacionado de cómo la tecnología ha influido en la transformación de la educación en los últimos años. Y pues con mucha mayor fuerza, a partir de la desafortunada pandemia que sufrimos, pienso que el impacto que ha tenido la tecnología se puede dar en 2 sentidos. El primero es favorable en cuanto a que mejora las competencias por agilidad y profundidad en la investigación, pero el segundo es desfavorable en la concepción errónea que ahora muchas personas tienen, que la tecnología hace el trabajo por ellas, lo que desemboca en la displicencia y falta de compromiso en el empeño por aprender. Por su parte, la educación para el trabajo y el desarrollo humano toma una mayor relevancia y se ajusta mejor a las condiciones laborales y técnicas que demanda el mejoramiento de la economía real de nuestro país. Ok, bien. Sí, justamente esa transformación en la resiliencia, ese término que tanto conocemos, pues nos tiene que ayudar en este fortalecimiento de estas condiciones. Vamos con una segunda pregunta para el ingeniero Miller. ¿Qué diferencia hay, aunque ya mencionamos algo de esto, entre esos programas cortos, que entiendo tú pautas o tienes algunos lineamientos para esos programas cortos, y los programas académicos a nivel universitario? Bueno, yo creería que la diferencia radica en la especificidad que se tiene en ciertos temas. Específicamente estos programas cortos o de competencias de personas van directamente a certificar el conocimiento específico en un tema como tal. Mientras que un tema académico, pues ustedes ya conocen, trae bastante conocimiento, trae bastantes temas que se abordan y muchas veces estos temas son tan abiertos, tan amplios, que no generan una competencia específica y fuerte en alguno de ellos. Y cuando sale el profesional al mercado, se encuentra con necesidades puntuales, que tienen el conocimiento general, pero no específico, que es lo que me pasa en el caso de algunos estudiantes que llegan a mí. Lo otro es el tema de
se puede tener la oportunidad de certificar la experiencia. Hay mucha gente que tiene experiencia no académica, empírica, pero no tienen la oportunidad de certificar esa experiencia. No hay una tercera parte independiente que demuestre que esa persona tiene esa competencia específica adquirida a partir de la experiencia. Entonces, esos programas de competencias ofrecen esa oportunidad de que alguien que de pronto no ha estado necesariamente en temas de pregrado, posgrado, parte académica, una universidad, pero se ha estado aplicando un tema bastante tiempo, pues que una tercera parte independiente pueda demostrar eso y garantizar que esa persona también es competente, indistintamente de que no haya tocado un claustro académico. Ok, bien. No sé si Fermín o Miguel quieren complementar a la respuesta aquí a don Miller. Bueno, fíjate, si me permites, uno de los factores que medimos por acá cuando hablamos de competencias laborales y que vuelve explícito el fenómeno que nos lo pone en la cara. Ustedes saben que, pues, como vecinos de los Estados Unidos, México le envía mucha mano de obra al vecino del norte. Nada más para que tengamos una idea, es alrededor del 21% del Producto Interno Bruto el que nos retorna a México por el trabajo de esos connacionales. ¿Y qué pasa aquí? Pues resulta que la mayoría de esos connacionales no tienen una certificación de su competencia. Nadie dice que no son competentes, nadie dice que ahí no hay talento. Ese 21% del PIB nos lo está poniendo en la cara. Lo que ha faltado es trabajo para certificar los talentos que no son demandados aún fuera de las fronteras. Y este es un asunto que probablemente podríamos tratar más ampliamente luego, es la internacionalización de las competencias. Las competencias laborales pues tienen que ver su certificación con acreditar que una persona sabe hacer algo, indistintamente de dónde lo haya aprendido o de dónde lo vaya a aplicar. Sería fabuloso que una certificación ganada en México pudiera servir para que un mexicano fuera contratado en Colombia. Sería fabuloso, ¿no? Eso sería, pero necesitamos trabajar mucho con los reclutadores, necesitamos trabajar mucho con la gente de recursos humanos para que entiendan el movimiento de competencias laborales y apoyen al movimiento. Es todo, muchas gracias. Muy bien. Bueno, Fermín acaba de dar casi respuesta a una pregunta que les iba a hacer, y es ¿qué se define como competencias profesionales? Y esa necesidad, eso que mencionaste, el 21% del PIB de retorno que llega a tu país. Pero contémosle a la audiencia qué es una competencia profesional, qué es eso de competencias profesionales, ya que hemos hablado tanto sobre esto. ¿Qué es una competencia profesional? Si quiere, Fermín, para que termine de redondear allí su idea. Claro, claro. Básicamente, acá lo tratamos de definir de la manera más simple. Una competencia profesional es una función laboral que el mercado está dispuesto a pagar. Es la definición más simple y más concreta, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando desarrollamos un estándar de competencia para el sistema formal mexicano de certificación de competencias, lo primero que verificamos es que esa función laboral existe en el mercado, que no sea una invención de alguien, de un capacitador que se inventó algo, sino que cuando la persona tenga el certificado en sus manos, tenga la posibilidad de obtener un empleo, ¿ok? Porque el mercado lo está demandando. Entonces, pensamos en eso, pensamos primero en que hay una demanda en el mercado de una función laboral, y una competencia laboral es el conjunto de características que le permiten a la persona cumplir con eficiencia esa función. ¿Por qué no nos das un ejemplo de una de esas necesidades del mercado allá en tu país? Ustedes han dicho, aquí necesitamos o tuvimos que crear una competencia profesional, por favor. Yo creo que es un fenómeno que tenemos todos en todos los países. El guardia de seguridad, el vigilante, ¿no?
En cada edificio que nos metemos nosotros hay un vigilante, hay un guardia de seguridad, y esos hombres cumplen con una función laboral que les es pagada y demandada por el mercado. Sí, sea una, sea otra, hay un conjunto de características, algunas limitadas por la legislación, etcétera, etcétera, por las condiciones locales, pero en general la función es la misma. Se refiere básicamente a un control de accesos y a una vigilancia por patrullaje. Entonces, generalmente son dos funciones que están ahí en cada guardia de seguridad. Para que, más o menos para dimensionarlo, 500,000 personas en México trabajan desempeñando esa función aproximadamente. Son 500,000 personas que no están registradas como personas productivas o que no tienen un certificado que avale su talento. ¿Ok? Cuando les damos ese certificado, yo lo comparo, por ejemplo, cuando alguien hereda una propiedad porque fallece su padre, por ejemplo, pero no están los documentos a su nombre, ¿no? O sea, tiene una propiedad, vive en una propiedad, pero el título de propiedad no está a su nombre. Es lo mismo pasa con el talento. Tengo un talento, ejerzo un talento, pero no tengo un certificado que lo avale. Entonces voy por el mercado laboral en desventaja, y allí el empleador es el que tiene una gran ventaja y pone en desventaja al empleado. Bueno, podríamos ir más allá, pero creo que básicamente eso podría ayudarnos a describir lo que es una competencia profesional, como la llamas tú, o laboral, como la he generalizado yo, ¿no? Ok. Bueno, diste un ejemplo con respecto a los guardas de seguridad. Por ejemplo, acá en Colombia hay unos lineamientos de la Superintendencia de Vigilancia, unos cursos que debe tener, pero sin duda se pagan esos cursos, pero viene la pregunta, si es competente para desempeñar el cargo o no, porque pues cursos hay muchas actividades y condiciones al respecto de esto. ¿Cómo definirías? Perdóname, sí. Miller lo decía bien, necesitamos una tercería que identifique, valore y dé fe de la competencia. Instituciones que ejerzan esa función de tercería para que den fe de la competencia. Ok, bien, ya es muy claro, inclusive ya que usted tocó su vecino allá en Estados Unidos, tan sencillo como esto, si alguien necesita hacer un arreglo en la tubería sanitaria, pues lo primero que va a pedir el edificio son su competencia, que la persona sea competente en poder organizar esa estructura, por lo que sea. En nuestros países del sur, pues todavía eso no es así. Simplemente un señor dice, yo sé, yo le destapo, yo alivio la tubería, yo la organizo, y no, ni siquiera le preguntan en dónde lo ha ejecutado, qué certificado tiene, nada. Simplemente la persona lleva muchos años y después destapa la tubería, el edificio tiene un colapso en la tubería y ni siquiera tiene la evidencia de quién intervino esa tubería, por dar un ejemplo. Así que en ese tema de competencias profesionales obviamente que nos falta bastante por irlas fortalecimiento, o las competencias laborales como bien menciona usted, Fermín. Voy a apartarme un poco de las preguntas y yo diría, hablemos un poco de la cadena de suministro. En la cadena de suministro, por ejemplo, hablemos del sector o el renglón de transporte. En el sector de transporte, muchas empresas me llaman, me dicen, Guillermo, necesito un despachador. Bueno, ¿y dónde está ese despachador? Necesito una persona que me controle el tráfico. Necesito un comercial. Bueno, y hay un poco de cargos y cosas que permanentemente yo estoy escuchando, pero lamentablemente, digamos, en nuestro enfoque país, despachadores, embarcadores, expertos en temas específicos de logística, no los hay. Hay unos esfuerzos que han tenido entidades como el SENA de promocionar a algunas personas especialistas como en técnicos en esas fases. Sin embargo, pues obviamente tenemos un gran vacío
y me gustó lo que mencionaron entre Miller y usted, Fermín, identificar, valorar esas competencias y pues en esa tercería que tú mencionas, pues poderlas promocionar hacia un mercado. ¿Ha habido cambios, Miller, usted que está tan metido allí en los temas de logística, ha habido cambios permanentes? ¿Cómo ves tú la logística? ¿Si está solicitando personas con desarrollos específicos o mantiene igual como siempre? ¿Qué me podría responder, Miller? Sí, Guillermo, precisamente yo me vuelvo un poco cuando comencé a trabajar este tema en el año 2012 por necesidades de acreditación. Específicamente yo veía en el requisito del estándar de acreditación que decía, por ejemplo, que el ente certificador tiene que tener auditores líderes competentes. Y uno encontraba que los auditores líderes eran solamente formados, más no certificados por competencias. Entonces yo comienzo a investigar al respecto y como estaba metido en el tema logístico, esto se fue ampliando. Después vimos que había gente que hacía estudios de riesgos. ¿Quién lo hizo? ¿La persona que hizo ese estudio de riesgos a la cadena de suministro es competente o tenía una formación en gestión de riesgos? Entonces, eso llevó precisamente a pensar en competencias ya saliéndonos un poco del tema laboral, porque conocíamos precisamente las del SENA, ¿no? Competencias laborales específicas en temas de trabajo puntual, pero no en temas de gestión de conocimientos. Entonces, temas como un gerente de riesgo certificado por competencia. Yo recuerdo precisamente cuando compartíamos auditoría por allá con Guillermo, tuve la oportunidad de hacer una auditoría y encontrarme con una empresa que suministraba personas in-house como gerentes de riesgo para que hicieran la gestión de riesgos dentro de la multinacional. Entonces, usted como auditor específicamente, ¿qué va a mirar? Guillermo lo sabe, uno va a mirar una evidencia que demuestre que el señor tiene competencias en el tema de riesgos para poder validar que realmente él sí tiene la capacidad de hacer esos estudios de riesgos y de liderar el tema de riesgos dentro de la empresa. Y no encontrábamos eso. Realmente no se encontraba. No existía eso. Entonces, ¿cómo una persona está ejerciendo como un gerente de riesgos si no tiene una competencia certificada por una parte independiente? Porque yo no puedo ser juez y parte y decir yo sé mucho de riesgos, yo conozco mucho de riesgos porque hay un conflicto de interés. Entonces, eso, desde ese momento me nació a mí la idea de comenzar a trabajar en competencias respecto a esos temas que son muy importantes en el componente logístico, una gestión de riesgos, que la persona que haga una gestión de riesgos para asegurar una cadena de suministro tenga competencia, que la persona que haga una auditoría, que la persona que forme auditores internos tenga competencias establecidas y avaladas y reconocidas por un organismo independiente que tenga la competencia también para hacerlo, porque no cualquiera puede ir a certificar una competencia, por independiente que sea, no puede ir cualquiera a entregar ese reconocimiento. Ok, muy bien. Bueno, y mencionando un poco más de lo que estás diciendo allí, entonces, adicional a eso, es importante tener en cuenta, definamos que la competencia tiene, de acuerdo a la línea de la CISO, entonces las competencias tienen que ver con educación, formación, habilidades y experiencia. Uno encuentra que las personas pues traen la educación, es con su nivel de escolaridad, formación, tienen como algunas cosas, de pronto eso que usted está diciendo de la gestión del riesgo, en la gestión del riesgo, Mario, tenemos por acá el invitado de República Dominicana, si lo puedes ingresar. Y con base en este tipo de situaciones, pues acuérdese entonces competencia, educación, formación, habilidades y experiencia. Entonces, al caso de ejemplo que está dando Miller de los gestores de riesgo, unas connotaciones importantes, y es que pues generalmente decían, no, vienen de fuerzas militares o vienen de otros entornos, etcétera, etcétera. Bien, vamos entonces a preguntarle a Miguel, hablemos un poco sobre, Miguel, con respecto a las competencias profesionales, ¿cómo se pueden validar estas competencias? Ya Miguel dio algunos ejemplos, ya Crisóstomo también. ¿Qué mecanismos hay para evaluarlas? Si le damos la bienvenida también aquí a José Berman, si ya puedes abrir tu cámara y tu audio, bienvenido, José. Adelante con la respuesta con respecto a las competencias profesionales.
¿Cómo se pueden validar estas competencias y qué mecanismos hay para evaluar? Sí, por aquí estoy. Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Les pido disculpas que estoy en medio de una capacitación acá en República Dominicana y hoy aquí, en este momento es el mediodía, ¿no? Okay. Es la hora del mediodía aquí. Bueno, ahí te vas integrando a la charla, mi estimado. Ya llevamos un ratico acá con los colegas. Entonces, adelante, Miguel, con respecto a las competencias profesionales, ¿cómo se pueden validar estas competencias y qué mecanismos hay para evaluarlas? Claro, Guillermo, pues existen varios mecanismos mediante los cuales usted puede verificar las componentes de formación, habilidad, experiencia, etcétera. Pero estas, pienso que desde el punto de vista de la productividad de la organización solo pueden ser verificadas en función del cumplimiento de los objetivos del cargo. Para eso, pues existen varias técnicas, hay metodologías de evaluaciones de desempeño que involucran a los clientes, a los compañeros, a los superiores, las autoevaluaciones, y en fin, pues son herramientas que pueden aportar a esa validación de las competencias. De todas formas, esas competencias deben tener, desde mi punto de vista, dos componentes. Uno, el de alcanzar los objetivos como propiamente se ha establecido, y otro, el de los aspectos que tienen que ver con el comportamiento dentro de la organización. Entonces, de esa manera pienso que se pueden hacer las validaciones de esas competencias. Muy bien. Ya que llegó José, no sé si quieres complementar la respuesta de Miguel con respecto a las competencias, cómo se puede validar estas competencias, qué mecanismos hay para evaluarlas. ¿Sí estás disponible, José? Perfecto, sí. Discúlpame que no escucho muy bien, pero fíjate, ¿no? Estamos hablando de las competencias profesionales, ¿verdad? En los distintos ámbitos, ¿no? Ciertamente, ¿no? Siempre va a depender mucho, yo creo en lo personal, que va a depender mucho del contexto, ¿no? Del contexto de trabajo, del entorno, ¿no? Porque existen diversas maneras. Por ejemplo, hay competencias profesionales que se pueden evaluar simplemente, por ejemplo, con una evaluación teórica, por poner un ejemplo. Te estoy hablando, por ejemplo, de una persona que queremos certificar sus competencias, por ejemplo, para trabajo en altura, por poner un ejemplo, o vamos a poner espacios confinados, o poner un ejemplo aplicado a la seguridad industrial, por ejemplo, seguridad y salud. Generalmente hacemos una evaluación teórica para garantizar que, bueno, que tiene los conocimientos técnicos, teóricos, normativos, y luego vamos a una evaluación práctica para nosotros garantizar que la persona tiene lo que se llaman las habilidades. Estamos hablando de certificar conocimientos y habilidades, como un 50 y 50, y dependiendo de qué es esa competencia profesionales, de qué tipo son, pues puede haber un porcentaje mayor para la parte de habilidad o puede haber un porcentaje mayor que le podemos dar a la parte teórica. Hay competencias profesionales como por ejemplo en la parte de materiales peligrosos o el transporte de mercancías peligrosas a nivel mundial, donde tenemos un nivel que es el nivel advertencia o nivel prevención, donde se hace una evaluación netamente teórica. O sea, se enseña cómo identificar, cómo reconocer un material peligroso, cómo interpretar los placares de la DOT de los Estados Unidos, el sistema globalmente armonizado, por poner un ejemplo, cómo interpretar el ONU ID, cómo utilizar la guía de respuesta a emergencia de 2020, por ejemplo. Y eso nosotros, esa habilidad, esa competencia profesional de saber reconocer e identificar las sustancias peligrosas, por ejemplo, la podemos validar simplemente con una evaluación práctica, con una evaluación teórica. Inclusive un examen online, donde ponemos un conocimiento teórico, pero también ponemos algunas situaciones donde el alumno va a decir cuál es la posible solución. O sea, no hay nada práctico realmente, sino que con una evaluación teórica nosotros podemos validar esa competencia profesional, por poner un ejemplo. Ok, muchas gracias, José. Aquí me surgió una pregunta a medida que lo escuchaba y teniendo en cuenta algunas de las cosas que mencionaba Miller, y tiene que ver entonces con eso de identificar, valorar las competencias. Una pregunta para Crisóstomo, para Fermín, y ¿es necesario construir normas de competencia laboral, Fermín? ¿Es necesario construir normas de competencia? ¿Y cómo se construyen? Si la respuesta es sí, ¿y cómo se construyen esas normas de competencia? Adelante, Fermín.
Abre tu micrófono. Listo. Bueno, hay un proceso. Yo creo que deberíamos pensar un poquito en que el proceso todo completo podríamos llamarle el proceso de certificación, ¿ok? Y para llegar a la certificación necesitamos pasar primero por el proceso de estandarización, después probablemente por el proceso de formación o de alineación de competencias, luego por el proceso de evaluación y finalmente llegamos a la certificación. Entonces, lo primero que hacemos, o lo primero que habría que hacer, ya sea dentro de una empresa, para un solo puesto, como si es para un sector productivo, como hablábamos hace ratito del guardia de seguridad, lo que tenemos que identificar primero es la función que queremos evaluar. Identificada esta, debemos entenderla en su contexto. Para eso debemos formar un grupo estratégico, un conjunto de personas que conozcan el mercado de esa función, que conozcan cómo funciona ese mercado. Una vez conocido el mercado y determinada la viabilidad de la certificación por parte de este grupo estratégico, se reúne un grupo técnico. El grupo técnico es el grupo de personas que tienen experiencia en la función laboral específica, ¿ok? Ese grupo técnico nos va a decir, número uno, qué productos se esperan de su trabajo y qué características deben tener esos productos. En segundo lugar, qué desempeños deben ejecutar para obtener los productos y con qué niveles de calidad. Luego, qué conocimientos son indispensables, solo los indispensables, qué conocimientos son indispensables para ejecutar esas funciones. Y finalmente, si fuera posible, porque es deseable, a veces no es posible, es deseable, qué actitudes, hábitos y valores son indispensables para el desempeño de la función. Entonces, ese conjunto de los productos de tu trabajo, las habilidades o desempeños, los conocimientos, las actitudes, hábitos y valores, ese conjunto nos dice si una persona es o no competente. Y la respuesta, ¿por qué debe estandarizarse? Porque un tercero no puede extender una certificación a uno por un desempeño determinado y a otro por un desempeño diferente. ¿Ok? El mismo desempeño debe ser certificado por el mismo proceso de evaluación. Incluso el instrumento de evaluación debe ser único. El instrumento de evaluación debe ser el mismo para todos. El proceso debe ser el mismo, el instrumento de evaluación debe ser el mismo. Entonces, esa es la manera, es el mecanismo general. En algunos casos, lo mencionaban, podría parecer que con un simple cuestionario podríamos resolver el asunto cuando se trata de una competencia que solamente se relaciona con conocimientos. Es correcto. Si la competencia no requiere más que la aplicación del conocimiento, está bien, ¿no? Tal vez podríamos agregar ahí un producto del trabajo para verificar que lo está haciendo correctamente, que lo que obtiene al final tiene las características que espera el usuario final. Pero en general podría hacerse solo con conocimiento. Lo mismo sucede, podría ser, les pongo un ejemplo. Pero aclárame una cosa, si se necesita una competencia, una norma de competencia, si mal no te estoy entendiendo, hay que armar un grupo interdisciplinario. Digamos, yo soy gerente de una empresa y yo estoy necesitando, un bodeguero. Generalmente las empresas arman un perfil del cargo y qué es lo que yo necesito y bueno, no sé qué. Entonces, para desarrollar esa norma de competencia, muy seguramente tengo que, primero, qué es lo que usted necesita, en ese identificar, y pues entonces tengo que empezar a hacer la valoración de esos elementos, pero me puedo encontrar con muchas cosas en ese camino, y es que ese bodeguero que estoy dando ejemplo tiene debilidades de escritura o tiene debilidades de comunicación.
Entonces tendría yo que primero sanarle algunas competencias iniciales para después tener esa competencia final. ¿Sí sería más o menos ese el orden? Sí, naturalmente. El proceso de evaluación no es un proceso de premiación ni un proceso de castigo, es un proceso de identificación de la brecha. Cuando tú aplicas el instrumento de evaluación, identificas la brecha, aquello que le falta para lograr una competencia plena. Y de ahí surgen entonces los programas de formación, que se vuelven programas muy específicos, no programas generalistas como estamos acostumbrados, sino programas que van al punto, al requerimiento específico, y que obviamente son mucho menos caros que esos programas generalistas de formación. Entonces, identificamos esa brecha y resolvemos la brecha. Estos podríamos pensarlo a nivel de la persona, pero si lo extrapolamos y lo pensamos al nivel de la población de un país, pues estamos teniendo una valoración muy importante de lo que puede estar fallando en el sistema educativo o de formación, ¿no? Formalizado, ¿no? El sistema educativo nacional. Y yo no sé, pero seguramente ustedes tendrán la misma experiencia. Las competencias blandas, a pesar de todo, han tenido un resurgimiento y se han integrado mucho a las competencias laborales, porque también ahí ha fallado la educación formal. También ahí ha fallado. La educación formal no forma personas empáticas, no ayuda a formar grupos, no permite el trabajo en equipo. La educación formal de alguna manera nos individualiza y nos califica a cada uno y a veces a algunos les destroza la vida, ¿no? Les hace pedacitos la vida, desafortunadamente. Pero, nuevamente, como lo decíamos al principio, ahí están estos nuevos movimientos, el movimiento de competencias laborales y el impulso que les están dando las nuevas tecnologías a la formación en línea para sanar esas brechas que han dejado la educación formal. Gracias, Fermín. No sé si quieran complementar alguno de los panelistas lo que acaba de mencionar Fermín. No, extraordinario, Fermín, extraordinario, totalmente de acuerdo contigo, sobre todo con las habilidades blandas, cómo se han venido a resurgir ahora, cómo se están tomando ahora en cuenta. Nosotros aquí en la LICEP, que somos un organismo acreditado ISO 17024 para la certificación de competencias profesionales, en casi todos nuestros esquemas de certificación que actualizamos de 3 años para acá, estamos incorporando habilidades blandas, tal cual como tú lo estás diciendo. Así que excelente y es una gran realidad eso que tú estás diciendo. Bueno, muy bien. Se ha venido hablando, ya tocaron un poco esta norma, la ISO 17024. ¿Por qué no, Miguel? Cuéntanos un poco dentro de esas líneas de las ISO, ¿qué rol juega la ISO en ese desarrollo de competencias? Si yo dijera, no, yo voy a hacer una carrera universitaria, yo mejor busco una tecnología, o no, yo mejor me voy por la línea de la ISO. Cuéntanos un poco desde el enfoque. Recordemos que Miguel es el gerente de un ente certificador, CINT, aquí en la República de Colombia. Adelante, Miguel, danos un desgloso un poco. Yo creo que Miguel también lo puede apoyar, ya que lidera una entidad también certificadora con esa respuesta. Adelante, Miguel, te escucho. Sí, tomando un poco pues lo que nos comentaba Fermín hace un rato en las preguntas previas, y era esa evaluación de la conformidad que tiene que ver con las competencias, de contar con normas con reconocimiento internacional. Pues a ver, resulta que el esquema de acreditación está reglamentado a nivel internacional por el Foro Internacional de Acreditación, que es una entidad pues adscrita a las Naciones Unidas y que a través de los MLA o Acuerdos de Reconocimiento Multilateral de Acreditaciones permite que las certificaciones que se otorguen por parte de organismos de evaluación de la conformidad acreditados por alguno de los miembros de la IAF tengan ese reconocimiento internacional. Pues no sé, en México la acreditación con el organismo, con EMA, entiendo que acreditan 17024, no sé si tenga reconocimiento en IAF para
para que las competencias de personas también sean reconocidas en ese marco internacional. Por lo menos en Colombia el organismo de acreditación es el ONAC, y el ONAC no está reconocido por IAF para la certificación de competencias de personal. Estamos reconocidos para otro tipo de certificaciones de productos y sistemas de gestión, pero para personal no. Entonces, es eso, es que desde las ISO y en concordancia pues con lo que tiene que ver con esos acuerdos de reconocimiento multilateral de acreditaciones, la certificación de competencias entra a jugar un rol preponderante en la medida en que el acreditador de cada país se haga reconocer en IAF como una entidad competente para acreditar organismos de certificación de competencias y a su vez estos organismos certificar la competencia que sirva a nivel internacional. Muy bien. Miller. Bueno, en esa parte yo sí investigué precisamente porque pues es parte de mi trabajo y complemento lo que habla Miguel. No hay un organismo acreditador en Latinoamérica que tenga reconocimiento IAF todavía. Por eso me tocó ir a mí con los de Montreal, con Canadá, que están acreditados con los de Estados Unidos. Los únicos que hay en Estados Unidos en estos momentos es el ANAP y es IAS, que tienen reconocimiento para personas. Entonces, ¿por qué? Me imagino que es por tema de negocio, de pronto no es un atractivo para los entes de certificación, y los entes de acreditación no desean hacerlo todavía. Me imagino que no es tampoco sencillo lograrlo, pero en estos momentos no se tiene. Entonces, ese reconocimiento internacional es el que más persigue, ¿cierto? Porque sí, entiendo que cada ente acreditador a nivel país puede hacerlo a nivel local, pero la gente quiere tenerlo, en el caso que yo trabajo, que son sistemas de gestión y normativa ISO, quieren tenerlo con validez internacional, porque muchos trabajan para multinacionales, tienen que trasladarse a España, a cualquier parte del mundo, y quieren tener ese reconocimiento, no solamente en Colombia. Entonces, eso es un plus que se pediría. Muy seguramente uno diría, pues si estuvieran aquí en el país, por ejemplo, como en el ONAC, pues uno migraría y lo haría acá y no tendría que ir a buscar por allá al exterior, hacer esa alianza con ellos un poquito. Pero bueno, es algo que yo pienso que se ha ido evolucionando. Yo estoy aterrado realmente porque en el año 2012 esto no se conocía. En Colombia hablo particularmente, no se conocía. Yo me moví por Perú, me moví por Ecuador, por Chile, por México y no el tema de competencias de personas en temas de gestión no era conocido y ya hoy en día sí es bastante conocido. Aquí vemos en el caso colombiano que licitaciones para el sector público ya piden certificación de competencia de forma específica en el manejo de gestión de riesgos, en el manejo de auditoría. Entonces ya el tema poco a poco ha sido bola de nieve y se ha ido dando a conocer, rompiendo un poquito el paradigma de que era solamente temas laborales, competencia para hacer cambios de gasolina a gas en vehículos, temas muy específicos que maneja en el caso puntual el SENA, que es un similar a conocer en México. Muy a trabajos laborales específicos. Ahora esto se ha ampliado a muchos ámbitos y específicamente a competencias blandas que tanto se necesitan en las empresas y que se necesitan acreditar. Entonces, ese respaldo de la ISO, por venir de ISO 17024 es una norma de reconocimiento mundial. Entonces, ¿quién puede hablar algo más superior que una norma que tiene reconocimiento en 167 países, según la última estadística que vi de la ISO? ¿Quién podría decir algo superior a eso? Entonces, ese es el estándar internacional para competencias. Y muchos se atan a él. Yo he tenido casos de entidades que dicen, hacemos el proceso de competencias siguiendo la norma ISO, pero aún no tienen la acreditación, pero a pesar de eso la utilizan para montar sus esquemas de competencia si no tengan formalmente acreditado el proceso. Entonces, este es el estándar que está en estos momentos reinando desde la ISO para el tema de formalizar estos procesos y certificar competencias de personas en temas que esa es la característica, ¿no? Las normas ISO siempre han hablado de las 4 variables de educación, de formación, de habilidades y de experiencia, que es lo que no tienen otros componentes y que es lo que marca la diferencia de un proceso de certificación de competencias. Creo que Miguel iba a aclarar algo más, iba a adicionar, señor. Para complementar algo, y es que yo pienso que en certificación de competencias podemos ir por un camino en el que los organismos de certificación de sistemas de gestión y producto ya recorrimos. Nosotros somos un organismo de certificación acreditado desde el año 2001 y en virtud a que no era reconocida nuestra acreditación a nivel internacional,
Para el año 2010 hicimos una alianza con una certificadora alemana, acreditada por el DAX TGA de Alemania. El año 2014 cambiamos a una coreana, acreditada por el CAR de Corea. Pero en el año 2015, oh Señor Jesucristo, que el ONAC se hizo reconocer por IAF y ya no necesitamos de esas alianzas internacionales porque ya sabemos solitos cuál es el camino. Entonces, si bien la normativa en certificación de competencias está muy orientada a la norma de país o regional incluso, pienso que estos desarrollos que sí se tienen en reconocimiento de competencias en el hemisferio norte sobre todo, bien sea pues en Estados Unidos, Canadá o Europa, es porque las normas comunes de competencia laboral allí sí son muy fuertes. Entonces, claro, si tú estás en Alemania y certificas tu competencia con un organismo de certificación acreditado por el DAX, vas a Países Bajos, a Francia y no tiene ningún problema. Pero aquí sí es un poco diferente y bueno, ojalá que en algún momento haya esos esfuerzos, por lo menos regionales, para que trascienda el reconocimiento de la acreditación del ONAC como organismo reconocido por el IAF. Ok, muchas gracias, Miguel. No sé si... Y si me permites tantito... Señor. Muy rápidamente, fíjate, la preocupación porque tenga algún tipo de reconocimiento o validez internacional, yo la veo pues como muy fuerte, o sea, todo el mundo lo quiere, todo el mundo quiere pensar en eso. Pero creo que sí deberíamos diferenciar entre el reconocimiento y por parte de el reconocimiento formal, digamos, por parte de alguna autoridad, y la otra parte es el reconocimiento del mercado. Es decir, que si yo tengo un certificado de competencias que me extendió en Colombia o me extendieron en República Dominicana, cuando llegue a México, ese certificado de competencias me pueda ser acreditado de alguna manera a la hora de buscar un empleo o a la hora de acreditarlo a mis créditos académicos. Aquí un avance que se ha hecho es el reconocimiento, o más bien, cada certificación de competencias del sistema mexicano abona puntos a el banco de créditos académicos, a tu cuenta en el banco de créditos académicos. Cada mexicano tiene una cuenta en el banco de créditos académicos, y ya sea que esos créditos los obtengas por la universidad o por certificaciones de competencia, te van acreditando, ¿ok? Eso es algo muy bueno. Pero para mí no es suficiente. Yo creo que necesitamos pensar en un esfuerzo de conjunto. Yo creo que necesitamos pensar en un esfuerzo en el que independientemente cada uno de nosotros haga en su país, en su ámbito de competencia, en su ámbito de influencia, promoción suficiente entre los reclutadores. Que los reclutadores, esos señores que reclutan y que rechazan y aceptan a los trabajadores cuando llegan y presentan su currícula, su solicitud de empleo, que sepan qué son las competencias laborales, que sepan el esfuerzo que el candidato, que el acreditado, que la persona que posee ese certificado tuvo que hacer para obtener esa certificación. Que lo entiendan, que lo comprendan y que le den la validez que tiene. Porque yo ¿qué les puedo decir? Me ha tocado ir a sentarme a cursos donde me cobran una cuota, me siento 3 días, me levanto y ya tengo un certificado que alguien dice que sí. Eso me ha pasado muchas veces. Pero, a ver, que alguien me haya obligado a demostrar que sé hacer una evaluación de riesgos, ya que hablaban de evaluaciones de riesgos, que alguien me obligue, de acuerdo a ciertos parámetros, ¿verdad? Que alguien me obligue a demostrar que soy capaz de conducir una reunión de cierre o de apertura de una auditoría, hablaban también de eso, pues muy difícilmente encuentro que eso ocurra.
¿ok? La mayoría de las veces es, tomo el curso y si bien me va, me pondrán un cuestionario al final, ¿no? Si bien me va. Y bueno, muy frecuentemente a mí la Virgen me ayuda mucho y simplemente digo, Ave María, dame tu puntería y no me va mal, ¿no? Pero de ahí a que eso tenga alguna validez o demuestre que yo sé hacer algo, hay un mundo de diferencia. Y una confesión, y no sé si a ustedes les pasó, pero yo sí tengo que confesarlo. Cuando terminé mis estudios en la universidad, pues yo era un perfecto inútil. Esa es la realidad, no sabía hacer gran cosa. Yo llegué a aprender a las empresas. Las empresas me enseñaron la mayoría de las cosas que fui aprendiendo, ¿no? Afortunadamente fui becado por ahí para aprender cosas y eso me ayudó mucho en mi vida laboral. Pero son accidentes, ¿no? Yo quiero que imaginen, por ejemplo, y yo lo veo aquí a mi alrededor, vivo en una zona que es muy turística, entonces hay mucha agua, mucha gente viene aquí por esta zona a las albercas, a darse masajes. ¿Saben que ya tenemos un estándar de competencia para masajistas aquí en México? Genial. Y entonces tú puedes entrar a un local y ver que la persona tiene su certificado de competencias avalado por la institución educativa nacional. Y te vas a poner en manos de esa persona. Bueno, también puedes hacerlo más barato y ponerte en manos de otra, ¿verdad? Básicamente eso quería mencionar. Y sí creo, Miguel, que deberíamos hacer un esfuerzo por promover lo que las competencias o la certificación de competencias significa para el poseedor de un certificado. Claro, porque nos va a dar un valor diferenciador, un valor bastante fuerte allí. Hablando nuevamente un poco de la 17.024, bueno, ya mi doctor Miguel habló de los lineamientos internacionales, pero ¿quién verifica, digamos, si yo tengo una validación de competencias de acuerdo a la 17.024, quién verifica que ese certificado no fue como lo que dice don Fermín, que se sentó por ahí, recibió unas clases y tome, ahí está su certificado? ¿Quién quisiera responder a esa pregunta? Bueno, creo que no hay mucho que decir. Esa parte, yo siempre lo he dicho, en esa parte es que siempre que haya alguien arriba genera transparencia, ¿cierto? Sí. Siempre que haya alguien que vigile. Entonces, si ustedes se dan cuenta en esa línea, el IAF vigila a los organismos de acreditación y el organismo de acreditación vigila al organismo certificador y el certificador vigila a su persona, su certificado. Entonces, todos son independientes. Yo me preocupo es cuando no hay nadie que vigile arriba. Entonces, mientras no haya alguien que vigile arriba de uno, como que uno puede hacer lo que quiera, como cuando lo dejan a uno solo, ¿no? Uno dice, bueno, lo están vigilando, yo hago lo que yo pueda. Entonces, precisamente en ese tema, cuando el ente acreditador reconoce a un organismo certificador de competencias, él está vigilando sus procesos y está vigilando que los haga conforme a la 17.024 y que la persona que se certificó cumpla con los lineamientos establecidos en el estándar establecido para la acreditación de esa competencia, cumpla con esos criterios, con esos requisitos. Entonces, eso es vigilancia, eso es transparencia, eso es independencia, eso es cero conflicto de interés y eso genera confianza en el empresario. Aquí hay un punto muy importante, es que la certificación de competencia tiene un proceso de mantenimiento, así como los sistemas de gestión. No es que te certificas y se olvidaron de ti, no, vuelven al año, y vuelven al año siguiente y renuevan al tercer año. Personas es lo mismo. Entonces, eso le da tranquilidad al empresario de que hay alguien pendiente de que esa persona no pierda esos conocimientos, no pierda esas habilidades. Y entonces, cuando es simple formación, te entregan el certificado y tú te vas y nadie más responde por ti, ¿cierto? Y te vas y de pronto se olvidaste y en 3, 4 años aparece una oportunidad, con eso llegas con tu certificado de formación. No es que esté malo, es que de pronto dejaste de practicar y has perdido esa habilidad, has perdido esos conocimientos y entonces no vas a hacer el trabajo de la misma forma. Mientras que en la competencia, cada año te están haciendo seguimiento, te dicen, oye, ¿qué trabajaste este año en temas de riesgos? ¿Qué trabajaste en auditoría este año? Mándame todo eso para mantenerte el certificado y poderte renovar el certificado.
Entonces, eso genera una tranquilidad en el que está utilizando ese producto, esa persona como tal, en el trabajo que esté haciendo. Entonces, esa parte del mantenimiento me parece que es algo que muchas veces se desconoce y me es muy importante dar a conocer, de que el hecho de que yo me certifique hoy es que ya se olvidaron de mí. No, usted queda bajo el control del organismo que lo certificó. Y el que lo certificó está bajo el control del que acredita. Entonces, eso genera mucha transparencia, mucho tema de independencia, y por eso, además, no olvidemos que aquí en Latinoamérica nos encanta ver esos certificados con muchos logotipos, que tenga el de la IAF, que tenga el del certificador, que tenga el acreditador. Entonces eso marca diferencia, eso nos da estatus a nivel profesional, y eso lleva a que el tema de competencia se diferencie de lo que es la formación normal, que no es mala tampoco. Yo tampoco me gusta hablar mal de la formación normal porque yo también la hago. No es mala, pero es un nivel que tiene una diferenciación de lo que es ya la competencia, que tiene un nivel de rigurosidad un poco mayor, porque mire que el organismo certificador, por parte de la norma 17024, y siempre lo recalco, establece que tenga una póliza, ¿no? Una póliza que responda por el trabajo de su certificado. Entonces, si el señor vaya a hacer un trabajo mal hecho en una empresa, pues él tiene que responder, porque la empresa puede ir a reclamarle al señor: usted certificó a este señor de que sabía en este tema y mire el problema en el que me metió aquí, mire lo que hizo y lo hizo mal. Pues el certificador tiene que responder de alguna forma dentro de ese proceso, así como lo pasa con los de sistemas de gestión, que también van y se quejan y dicen: vea, aquí me certificó y no está atendiendo mis quejas ni mis reclamos. Entonces hay unos entes arriba, y pienso que eso que exista alguien arriba genera mucha transparencia y mucha confianza, y es lo que respalda todo este proceso. Claro, claro. Guillermo, bueno, si me permites, aquí nada más lo que acabas de preguntar, y para los que estamos aquí, yo creo que ahí hay una gran oportunidad. Necesitamos una base de datos de personas certificadas. Ese banco de crédito. Ahí hay una gran oportunidad, es algo en que podríamos empezar a trabajar quienes nos dedicamos a esto. Aquí en México el Sistema Nacional de Competencias tiene una base de datos que puede ser consultada a través de tu código de identidad nacional, ¿no? Pero para otras certificaciones no existe esa base de datos. Y ahí las insignias que se están obteniendo en la web para los cursos que se toman por internet ya tienen una ventaja, porque sí generan, al otorgar esa insignia, sí generan la base de datos con relación a la identidad de quien obtuvo la insignia, pero además, si le das clic al nombre del curso, del tema, te describe la competencia que adquirió. Entonces ahí hay una enorme ventaja. Y yo creo que deberíamos empezar a trabajar en eso. Bueno, lamentablemente, al estilo de las insignias. Muchas gracias. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa Logística al Día, hoy hablando sobre este tema de competencias profesionales, laborales, en la logística, que necesitamos para fortalecerla. Ya hemos hecho un paneo muy fuerte de todos estos temas. Agradecerles a nuestros panelistas. Rápidamente, 2 segundos, Fermín, una pequeña reflexión para los que nos siguen, por favor, pequeñita. Lo mismo Miguel, José y Miller. Adelante, muy cortico para podernos despedir. Adelante. Número 1, colaboración entre los que nos dedicamos a las competencias, fortalecer esa colaboración. Y yo creo que número 2, empezar a pensar en un sistema de consecuencias. Hablaban de la competencia de un plomero. En Estados Unidos es importante porque la aseguradora no paga si el plomero no está certificado. Ese tipo de consecuencias hacen falta. Ese es el sistema de consecuencias que falta ahí. Bueno, Miguel, mensajes. Sí, a los empresarios apostarle al mejoramiento de la competencia de sus colaboradores como factor clave de éxito para sus procesos internos, la gestión con sus clientes y la buena salud de sus negocios. Muchas gracias, José. Bueno, tenemos que unirnos, como dice Fermín. Yo sugiero que de esta reunión, de una vez concreto, no acciones concretas, Fermín. Yo sugiero que armemos un grupo de WhatsApp de todos los que estamos aquí y nos comprometamos a conformar la Asociación Latinoamericana de Entes de Certificación ISO 17024 para que
creemos esa gran base de datos que se necesita. Es mi idea, es mi sugerencia, me parece que es el mayor regalo de esta conferencia, de este evento. Muy bien, muy bien. Miller. Bueno, pues certificación de competencias, mayor confianza para todas las partes interesadas. Y de acuerdo con ustedes, este tipo de espacios se tienen que dar más porque hay que volver este tema mucho más conocido para los empresarios, para todas las partes interesadas, para los programas de certificación, para los mismos, la misma demanda, oferta que exista de todo este tema de competencias. Entonces, a seguir con esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, mis estimados. Gracias por acompañarnos en esta actividad del Nodo Colombia, un programa de Huella Logística en Logística al Día. Y a ustedes, a toda la audiencia, multiplique esta información, danos un hashtag aquí abajo para poder mantenernos en esta actividad de entrega permanente de comunicación en todos los temas de logística. Gracias y paz. Nos vemos pronto. Estuvo con ustedes Luis Guillermo Barreto Botero. Gracias y paz. Chao, chao.